Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos a nuestro almuerzo conferencia de la Cámara Americana de Comercio para este mes de diciembre. Autoridades presentes, directivos y miembros de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, representantes diplomáticos, empresarios, representantes de los medios de comunicación, público en general. Sean todos muy bienvenidos. Nuestro almuerzo conferencia de hoy tiene como oradora y huésped de honor a la señora Lisette Tautfest, socia líder Impuestos Internacionales de la prestigiosa firma internacional PricewaterhouseCoopers, con el tema Reforma Fiscal Estadounidense, Impacto para la Inversión Extranjera en América Latina y Retos para la República Dominicana. De igual manera, tenemos el honor de contar con la directora ejecutiva de la firma analítica, la señora Jacqueline Mora, quien también disertará sobre este tan interesante tema que hoy nos ha unido a todos aquí. El señor Ramón Ortega, vicepresidente del Consejo AmCham-DR, será el moderador de la sesión de preguntas y respuestas. Invitamos al público presente a usar el hashtag Impacto Reforma USA en sus redes sociales para seguir la conversación. De nuevo, el hashtag será Impacto Reforma USA. A continuación presentamos a los patrocinadores de este importante encuentro. Nuestro círculo élite que nos acompaña a lo largo de todo el año y permite que eventos como este tengan lugar. Inicia Barrick Pueblo Viejo, Citi, Bepensa, Martí, Haina International Terminals, Claro, Squire Patton Boggs, Pasteurizadora Rica, Humanos Seguros. Muchas gracias a los patrocinadores, muchos de los cuales tienen sus máximos representantes aquí con nosotros hoy. Damos ahora inicio formal al programa, invitando al vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, el señor William Malamud, para que por favor pase por el podio y presente la mesa principal. Lo recibimos. Gracias. Bueno, distinguidos miembros de la mesa principal, estimados miembros del gobierno y cuerpo diplomático, miembros de la prensa y medios de comunicación, damas y caballeros, apreciados socios, muy buenas tardes y bienvenidos al último de nuestro ciclo de almuerzos de 2018. Ha sido un año de muchos retos y éxitos, también un año de muchos cambios en el entorno externo. Como muchos de ustedes, pasamos una gran parte de nuestro tiempo y banda ancha intelectual enfocado en retos locales, matando ratos, como dice un amigo del sector naviero. Pero hay que recordar que vivimos en un mundo globalizado y nuestra economía está muy conectada y afectada por acontecimientos y tendencias internacionales. Por ejemplo, el conflicto comercial entre los Estados Unidos y China está creando mucha incertidumbre. Empresas multinacionales están revisando sus cadenas de valor y suministro para asegurar acceso al mercado más grande del mundo, los Estados Unidos. Eso es una oportunidad histórica para la República Dominicana atraer inversión extranjera de nearshore manufactura, si estamos preparados y proactivos. Hubo otro acontecimiento importante que puede impactar los flujos de inversión extranjera y esa es la reforma fiscal de los Estados Unidos. Es un tema complicado, con muchas variables, pero no hay duda que la estructura tributaria es un factor importante para la toma de decisión de dónde invertir. Sabemos que hay una reforma fiscal en el horizonte para la República Dominicana. Esperamos que nuestra reforma va a tomar en consideración lo que está pasando en el entorno externo y que diseñamos una reforma fiscal integral que va a incentivar la inversión privada. Por ende, somos sumamente afortunados y honrados tener con nosotros en el día de hoy como oradora invitada Lisette
Tautfest, socio líder de impuestos internacionales de PricewaterhouseCoopers México, quien va a hablar de la reforma fiscal estadounidense, impacto para la inversión extranjera en América Latina y retos para la República Dominicana. También nos complace tener con nosotros Jacqueline Mora, directora ejecutiva de Analítica, quien va a complementar la presentación con un análisis local. El programa en el día de hoy es primera presentación de la mesa principal, seguido por el almuerzo, y inmediatamente después del almuerzo nuestro presidente David Fernández va a presentar más formalmente a nuestra oradora invitada. Y después de la presentación de ella, yo voy a presentar a Jacqueline Mora, y después de esto, Ramón Ortega va a dirigir unas preguntas a estas oradoras invitadas. Quiero recordarles que hay formularios de evaluación en las mesas. Por favor, ayúdanos con esto. Y también hay una tarjeta con un QR code. Es un vínculo a nuestro website con un informe recientemente divulgado por nuestro comité TIC sobre el e-commerce en la República Dominicana. Un informe de casi 100 páginas. Hay mucha información, muchos datos, y esperamos que se pueda aprovechar esto. Y también hay formularios para las preguntas. Por favor, de llenar esto en una manera legible para señor Ortega para leer estas preguntas. Entonces, sin más preámbulo, déjeme presentar nuestra mesa principal, comenzando con Juan Amel Gibre, miembro de nuestro consejo y director de Asuntos Corporativos de BPENSA Dominicana; Carlos José Martí, miembro de nuestro consejo y presidente de Grupo Martí; Ramón Ortega, vicepresidente de nuestro consejo y socio líder de impuestos y legal de PricewaterhouseCoopers; Lisette Tautfest, oradora invitada y socio líder de PricewaterhouseCoopers México; David Fernández, presidente de nuestro consejo y presidente de CXO Consulting; Jacqueline Mora, oradora y directora ejecutiva de Analítica; y Stephen Puig, miembro de nuestro consejo y gerente general de Banco BHD León. Y en camino en el tráfico de Santo Domingo hay Eduardo Cruz, miembro de nuestro consejo y presidente de Humana. Muchísimas gracias y buen provecho. Recibamos ahora al presidente del Consejo Directivo de AmCham DR, el señor David Fernández, quien tiene unas importantes palabras institucionales para nosotros. Recibimos a David. Muy buenas tardes. Distinguida señora Lisette Tautfest, socia líder de impuestos internacionales en PricewaterhouseCoopers México, oradora y huésped de honor del encuentro de esta tarde. Señora Jacqueline Mora, directora ejecutiva de la firma Analítica, quien también nos honra con su participación en esta actividad. Autoridades, ejecutivos, miembros del Consejo Directivo de la Cámara, pasados presidentes, miembros de la Cámara, delegados diplomáticos, miembros del Círculo Élite, representantes de los medios de comunicación, invitados y público en general. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos. En este día, desde la Cámara Americana de Comercio, cerramos otro ciclo exitoso de eventos alineados a nuestra propuesta de valor. El 2018 finaliza pronto y nuestro compromiso con ustedes no se detiene. Se trata de un año cargado de retos e iniciativas. Aplaudimos la labor que realiza el Consejo Nacional de Competitividad respecto al plan de mejora regulatoria establecido por decreto en julio de este año, que persigue aumentar la eficiencia gubernamental, así como la calidad regulatoria, impulsando la actividad empresarial y el crecimiento económico. En ese sentido, reconocemos los esfuerzos realizados por competitividad en la realización del levantamiento del inventario regulatorio y la implementación del programa de simplificación de cargas, mejor conocido como Simplifica RD.
Verdaderamente el 2018 queda en la historia como un año de logros para el país. No obstante, damas y caballeros, nos llama la atención un tema que debe ser de preocupación colectiva. Es la hiperlegislación. Últimamente nos ha generado preocupación la excesiva generación de iniciativas legislativas, no siendo la cantidad lo que alarma, sino la superposición que tienen en algunos de los casos unas con otras. Es importante que recordemos y respetemos las especialidades que deben de tener cada pieza legislativa y los límites necesarios en el ejercicio de las funciones de las distintas entidades públicas. Ir por encima de estos principios traerá como consecuencia la inoperatividad y, por ende, a pesar de los esfuerzos, dificultará el impulso de un Estado verdaderamente competitivo, como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Reiteramos la necesidad del sector privado de que en nuestro país exista seguridad y predictibilidad de cara a las normativas que regulan las inversiones y el clima de negocio en general. Invitados, con el posicionamiento que está ganando la República Dominicana, es el momento de que las alianzas público-privadas se solidifiquen aún más. Y desde la Cámara Americana de Comercio tenemos la intención de colaborar con el Estado para un desarrollo que continúe elevando nuestro posicionamiento en la región. El tema que nos reúne esta tarde persigue instruirnos en materia de inversión extranjera y como las medidas de la administración del presidente Donald Trump nos impactan en nuestras empresas. En tal sentido, la firma PricewaterhouseCoopers desde México nos concede la oportunidad de escuchar a una de sus máximas representantes en Latinoamérica. Lisette Taufest es socia líder del área de impuestos internacionales en PwC México y coordinadora para la región latinoamericana para PwUSA. Se reintegró a PwC en el 2014 después de elaborar 6 años como directora de impuestos para Latinoamérica en PepsiCo. Su rol actual como socia de la firma combinada aporta una perspectiva amplia en la estructura de inversiones y la gestión tributaria en la región latinoamericana. Lisette cuenta con más de 19 años de experiencia en impuestos, en estructuras y transacciones transnacionales. Actualmente, dentro de su experiencia, se está enfocando en el comercio electrónico en México en el contexto de impuestos directos e indirectos. Lisette Taufest es graduada de Stanford University con licenciatura en Humanidades y de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, con un doctorado en Derecho estadounidense. Damas y caballeros, sin más que agregar, a nombre de la Cámara Americana de Comercio, agradeciendo su apoyo a lo largo de este año y deseándoles a todos una feliz Navidad, es para mí un honor dejarlos con nuestra oradora invitada y huésped de honor, Lisette Taufest, socia líder de impuestos de Pricewaterhouse Internacional y con quien, con broche de oro, se cierra el 2018 para nosotros. Buenas tardes. Estimados miembros del Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio que me acompañan y pasados presidentes, demás autoridades, ejecutivos y miembros de la Cámara, representantes diplomáticos, representantes de los medios de comunicación y el público en general. Buenas tardes y gracias por invitarme a su prestigioso almuerzo conferencia AmCham DR. Buenas tardes. Voy a seguir la presentación direccionalmente. Voy a empezar con unos 15-20 minutos para tratar de resumir un tema que es muy complejo. Entonces, mi objetivo hoy no es que se vayan entendiendo la parte técnica de la reforma de Estados Unidos, sino más bien que entiendan las políticas públicas y los conceptos fundamentales detrás de esto, qué incentivos ahora representa esta reforma para las empresas americanas y cómo esos incentivos afectan a Latinoamérica y en particular a República Dominicana. Y voy a terminar platicando un poco de las reacciones que hemos empezado a ver
en el mundo en nuestro hemisferio por lo menos, con respecto a esta reforma y algunas sugerencias. Entonces comenzamos. Si nada más Ok. Ahora, vamos a empezar con el contexto político de la reforma. Como seguro han escuchado, esta reforma de Estados Unidos es la primera integral, o sea, ha habido algunas, pero así integral, donde realmente cambian el marco fiscal del país. Es la primera desde 1986, o sea, más de 30 años. Se dio en gran parte pues porque se alinearon las estrellas, si quieres verlo así, un presidente republicano, una Cámara Baja y un Senado mayoritariamente republicano, y pudieron lograr y sacar esta reforma que ya llevaban 4 o 5 años platicando en Estados Unidos. A partir de ahora, recientemente, a lo mejor escucharon, hubo elecciones de midterm, que le llaman, en noviembre en el Congreso en Estados Unidos, y la Cámara Baja ahora es mayoritariamente demócrata, pero no por mucho. Entonces, una pregunta en el contexto político era qué tan fácil se puede revertir algunos de los cambios importantes que se hicieron. Y yo creo que la respuesta ahorita es que eso probablemente no sea tan fácil. Seguimos con el mismo presidente Trump, seguimos con un Senado que es mayoritariamente republicano, y siguen y ahora tienen una Cámara Baja con una mayoría demócrata, pero no tan importante para poder sacar cambios de esta naturaleza, pero podría pasar algo en negociaciones. Entonces, en el contexto político vamos a asumir que este nuevo marco fiscal es algo que está con nosotros, o sea, como mundo, pues, siendo que Estados Unidos tiene tanta inversión hacia afuera, y con Estados Unidos, por lo menos el mediano plazo. Y ahora, vamos a los principios internacionales de la reforma. Esta lámina realmente son los principios internacionales de la reforma mediáticamente, los que se han hablado, ¿no? Que no necesariamente ahorita vamos a entrar en más detalle de cuáles son los incentivos reales, ¿no? En base a lo que pasó. Pero mediáticamente lo que el presidente de Estados Unidos comunicó mucho fue la generación de nuevos empleos, que había una dinámica en Estados Unidos y con las empresas multinacionales que había que romper, ¿no? Que toda la inversión se iba afuera, y como era tan caro regresar el dinero, porque estábamos hablando de una tasa del 35% más los impuestos estatales, el mensaje era no nos conviene, no conviene a Estados Unidos, porque entonces la inversión se queda afuera, no regresan esa inversión a Estados Unidos, no generan empleos, no construyen fábricas. Entonces, para romper ese esquema habría que hacer algo muy fuerte. Y si seguían las noticias en ese sentido, de hecho Trump en particular se enfocaba mucho en la industria automotriz, en gran parte porque es una industria pues muy tradicional, que es más fácil para la gente como que imaginarse la fábrica y que eso se está construyendo fuera, y claro, queremos regresarlo. Entonces eso fue el mensaje. Pero ahorita que vamos a entrar en más detalle van a ver que no es tan sencillo. Para empezar, y más con las empresas de capital intensivo, y si siguen aquí, es el costo fiscal no necesariamente y probablemente no es el costo mayor para una decisión de inversión más de capital intensivo. Tienes que pensar en mano de obra, las regulaciones de medio ambiente, aranceles, todo eso tiene un peso muy importante cuando una empresa va a decidir dónde invertir mediano a largo plazo. Y por lo menos en la reforma fiscal, que hoy es el tema, pues eso no se está afectando. Entonces, aunque lo que dijo el presidente Trump es cierto y fue su mensaje, o sea, solamente con la parte fiscal, y van a ver que repetimos esto en la plática, no con esto se puede solucionar o cambiar tan rápido las decisiones de inversión. Y esto se puede ver un poco en el comportamiento de las empresas. Estamos ahorita pues ya a un año de la entrada en vigor de la reforma fiscal, y por lo menos en mi experiencia, que trabajo primordialmente con multinacionales americanas o estadounidenses, así cambios grandes, desinversión en México, en la región, no lo estamos viendo. Y ahorita explicamos por qué, pero es importante también entender que el mensaje que dio el presidente Trump con esto no es que se ha estado dando de inmediato, ¿no? Pero sí habría que ahorita pensar y platicar sobre los cambios más a mediano y largo plazo.
Entonces, ¿cuáles son esos cambios principales? Y de nuevo, nos vamos a quedar como que en un nivel conceptual para que podamos entender esa parte y ya si quieren ir y estudiar la parte técnica y meterse en los detalles, lo pueden hacer con la dirección correcta. Entonces, el cambio más sonado fue la tasa corporativa federal bajó de 35 a 21% de golpe. Y de nuevo, en Latinoamérica estamos acostumbrados a ver cambios en las tasas, ¿no? Un año es 30, luego 32, luego 27, quiten, ponen la retención. Nos tenemos que acordar el contexto político de Estados Unidos, o sea, no ha habido un cambio en 30 años de este tipo. Entonces, el hecho que bajó la tasa del 35 al 21 es un cambio muy grande y no tiene un límite. O sea, los cambios de personas físicas, gracias, fueron menores y sí tienen lo que le llaman un sunset clause, que a ciertos años se va a revertir a la tasa anterior. La tasa corporativa no. También hay que recordar que en Estados Unidos pues, hay impuestos estatales y son bastante importantes. Entonces, si tú ves aquí, aún con la tasa del 21%, hablando de una empresa que tiene operaciones en todo el país de Estados Unidos, su tasa efectiva promedio es casi el 26%. Y cuando tú ves eso en el rango de tasas de los países OCDE, pues no es de las más bajas. O sea, sigue siendo una tasa alta. Ahora, ese es como el headline que le llaman, ¿no? Pero la realidad de la reforma, y eso es lo que vamos a platicar ahorita, es más sutil. O sea, hay una tasa preferencial que igual y no se ha escuchado tanto, que es del 13.125. Digo, para efectos de esta plática vamos a llamarle el 13%. Y esa tasa es una tasa que una empresa americana, estadounidense, puede conseguir cumpliendo con ciertos requisitos. Y realmente es la exportación de servicios y de productos. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya hablamos de la tasa del 21, la tasa real del 26 y la tasa del 13.25. O sea, el panorama no es tan sencillo. Ahora, la otra parte de la reforma es la parte, digamos, de castigo o punitivo, que es para tratar igual de incentivar. Y aquí hay dos temas importantes. Uno, hay un impuesto, no sé si recuerdan, el año pasado, justo antes de que pasó la reforma, se habló mucho de un excise tax que iban a imponer del 20%, iba a ser un impuesto especial a las importaciones que entraban a Estados Unidos y en México. Bueno, fue todo un tema de crisis emocional. Eso ya no lo pasaron y en vez de ese impusieron lo que le llaman, esta reforma está lleno de acrónimos, ¿ok? Entonces, en inglés que le llaman el BEAT, que es, ahorita vemos, básicamente es un impuesto alterno que pagan las empresas americanas, no las extranjeras. Y las empresas americanas tienen que hacer un cálculo distinto con no deducibles por ciertos temas que pagan al extranjero. Ahorita entramos en más detalle, pero es un castigo a la importación de ciertos tipos de servicios y productos. O sea, de nuevo, quedándonos conceptualmente, eso es lo importante del BEAT. Otro aspecto que es negativo para las empresas americanas es que si una empresa americana tiene una subsidiaria que paga menos de una tasa efectiva de ese famoso 13.125, 13%, tiene que acumular anticipadamente su impuesto. Entonces, ahorita entramos en más detalle estos puntos, pero si tú ves hay como que varios ejes, ¿no? O sea, bajan la tasa, dan una tasa preferencial si exportas servicios o productos y te castigan de cierta forma si importas productos o servicios. Entonces vamos a hablar de qué son los principios internacionales de esta reforma reales, ¿no? O sea, esos atributos, qué incentivos están generando para las empresas americanas. Porque la reducción de la tasa del 35 al 21% es lo más sencillo de entender y de escuchar, pero no es la esencia de la reforma. Entonces aquí tengo los atributos principales de la reforma, ya más concretos, y nos vamos a ir imaginando qué mundo está buscando esta reforma. Entonces, tienes una tasa baja en Estados Unidos del 21%. Y acuérdate que esa tasa, si tú estás fabricando y vendiendo en Estados Unidos, es el 21%, con lo estatal, que es otro asunto, y también hay competencia ahí entre los estados, pero te quedas con la tasa del 21% y tienes tu dinero en Estados Unidos. Crearon una exención a dividendos
recibidos del extranjero. Este aspecto de la reforma, por ejemplo, igual no es algo que se platica tanto, pero tiene un impacto aquí, bueno, en Latinoamérica y aquí en particular muy importante. Porque ¿qué pasa? Ahorita vamos a ver unos números, pero si si una empresa americana tiene una subsidiaria en Latinoamérica, en Dominicana, lo que regresa esa subsidiaria, sus utilidades, ya son exentas en Estados Unidos, ya no pagan impuesto. Suena bien. El problema es que también ya no se puede acreditar el impuesto pagado aquí, ni la retención. Entonces, ¿qué pasa? Si una empresa americana tiene una subsidiaria en un país donde pagan el 15% y una subsidiaria en un país donde pagan el 34%, le sale mucho más caro ya el 34% porque ya no tiene que acumular eso para efectos americanos. O sea, en Estados Unidos es cero. Entonces, el impuesto pagado en el extranjero, pues realmente es un costo. Esto es de lo más importante para Latinoamérica. Y ahorita lo vamos a platicar. Y es un costo de oportunidad realmente, ¿no? Luego, el régimen GILTI. Aquí con los conceptos y los acrónimos ya van a poder tener cualquier conversación sobre esto. GILTI, como saben, es culpable en Estados Unidos. O sea, alguien que yo creo que se quedó muy chistoso, ayudó a hacer estos acrónimos. Pero GILTI es Global Intangible Low Tax Income, ¿ok? Es una forma muy complicada para llegar a un acrónimo, yo creo que chistoso, que realmente se refiere a ingreso generado por empresas extranjeras, o sea, una multinacional, ¿ok? El GILTI solo se tiene que preocupar una multinacional estadounidense. Entonces, la pregunta es si las subsidiarias de esa multinacional pagan un impuesto efectivo de menos del 13%. Si la respuesta es sí, entonces tienen que acumular anticipadamente al 10.5. Ok, ahora, no es tan complicado si no pensamos en toda la mecánica, simplemente si o sea, hay un incentivo para bajar los impuestos en el extranjero, sí, pero no tanto. O sea, este es un piso donde dijo el gobierno, está bien, vamos a dejar que las empresas multinacionales se queden con los beneficios, pero hasta cierto punto. Tampoco queremos que algunas llevan todos sus intangibles a, no sé, lugares donde no pagan nada de impuesto. Entonces el GILTI funciona como un piso. Dice, está bien, las multinacionales generan o planean para tener un impuesto bajo en el extranjero, lo regresan, no lo voy a gravar, pero mi límite que les voy a permitir de beneficio es el 13%. Y por otro lado está el régimen, bueno, aquí el acrónimo, hay gente que dice FDII y hay otros que le llaman FDII, digo, nada más por si lo escuchan. Pero esto es a esas mismas empresas donde premian el ingreso, que es lo que hablábamos ahorita, sobre en la exportación de servicios y de productos. Entonces aquí lo que le está diciendo el gobierno de Estados Unidos a las empresas multinacionales es, ¿sabes qué? Si tú vendes aquí en Estados Unidos tienes tu tasa del 21%, pero todavía mejor, si tú empiezas a exportar o te traes algo de las funciones de lo que tienes afuera de Estados Unidos y vendes eso hacia afuera, te voy a premiar con una tasa del 13%. Y eso es un incentivo, o sea, muy importante. Ahora, como dijimos, no solo con eso la decisión de inversiones va a cambiar, ¿no? Porque hay muchos otros pesos importantes ahí. Yo creo que Jacqueline nos va a ayudar a entender eso mejor. Pero como fiscalista, o sea, si nada más estamos viendo la línea de impuestos en un estado financiero, o sea, el FDII sí te puede cambiar un poco el comportamiento de una empresa. Y finalmente el régimen BEAT, que es el que también es un acrónimo, o sea, es un castigo, el BEAT, es si pagas demasiados conceptos de Estados Unidos hacia afuera, te los van a hacer no deducibles. Entonces, si ves los principios internacionales de la reforma, o sea, sí van en línea con este mensaje del presidente Trump de regresar industria a Estados Unidos, pero de una forma más sutil, o sea, a través de las tasas y a través del tipo de ingreso. O sea, estos no aplican a la entidad en sí. Yo creo que me voy a terminar, me va a faltar tiempo. Entonces vamos a cómo era antes de la reforma. Antes de la reforma, una empresa estadounidense tenía básicamente, y estamos simplificando aquí, dos opciones.
o regresaba todo la utilidad de sus empresas en el extranjero y pagaba el 35% y acreditaba el impuesto pagado en el extranjero. Entonces, en el caso de República Dominicana, pues no había un costo para esa repatriación, porque si querían el dinero de regreso en Estados Unidos, pues iban a pagar el 35% de todas formas, y como se podía acreditar el impuesto aquí, no era un costo adicional. Otras empresas, y yo creo que para las multinacionales era por lo menos la mitad, si no más, tenían estructuras de diferimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que tenían estructuras de tal forma que no regresaban el dinero, o sea, estaban permanentemente reinvertidos fuera de Estados Unidos, y como no regresaban el dinero, pues no pagaban impuesto en Estados Unidos sobre esa utilidad, pero tampoco tenían el efectivo. Entonces había hay mucho endeudamiento en Estados Unidos para pagar dividendos y otros temas. En este esquema de diferimiento, pues la tasa en el extranjero sí es importante, porque si pagas cero y difieres a cero, pues es cero, ¿no? Pero esto eran básicamente los dos mundos. Y en este contexto es donde el gobierno de Estados Unidos dijo, queremos romper el esquema de diferimiento, que toda esa liquidez que está afuera se regrese, y queremos crear un mundo donde ya las empresas no están actuando tan en base a los impuestos. Entonces ahora, después de la reforma, hay otras opciones, nuevas opciones para las empresas americanas. Y aquí lo que hay que entender desde la perspectiva latinoamericana y dominicana es cómo nos afecta este incentivo que tienen las empresas americanas para actuar. O sea, dado esos incentivos, ¿cómo nos posicionamos? No qué hacemos en reacción nada más a, que no necesariamente es solamente bajar la tasa, ¿no? Entonces, para entender ese comportamiento nuevo que van a tener, porque sí, yo creo que sí van a tener un comportamiento nuevo, hay que entender, primero, el ingreso generado en Estados Unidos, para venta en Estados Unidos va a tener el 21%. O sea, eso ya es el nuevo mundo. O sea, no tienen que hacer nada de planeación, no tienen que buscar cosas complicadas, con simplemente generar y vender en Estados Unidos tienen el 21%. El ingreso que repatrian de fuera no van a pagar impuesto adicional, pero el costo en el extranjero es importante para ellos. En la medida que una empresa americana migra sus funciones de afuera, o sea, de aquí, de Latinoamérica, a Estados Unidos, para venta a esos mismos mercados, o simplemente para lo que hoy tienen ya como exportación, pues van a tener una tasa preferencial permanente del 13%. Y el diferir el ingreso, que podían antes diferir al cero, con las nuevas reglas de GILTI, eso ya es muy difícil que hagan. Entonces, probablemente su piso ya no es cero, sino es el 10.5%. Entonces, si tú ves, van cerrando un poco, el piso es 10, la tasa preferencial mejor que pueden tener es 13%. Entonces, como que van cerrando las diferencias y el apalancamiento que puedes tener entre tasas, haciendo tu negocio en base a lo fiscal. O sea, realmente si antes pensabas era el 35 y podía ser el 0, pues es un cambio enorme. O sea, tu tasa efectiva mundial, que es en lo que se fijan los mercados, o sea, podría variar muchísimo. Hoy esta reforma lo que trata de hacer es cerrar esa brecha y decir, dicen, ¿no? Vente a Estados Unidos, te doy el 13.25, no te tienes que ir a Irlanda o Holanda o Caimán, o si te quieres quedar allá, ya no va a ser el 0, va a ser el 10.5. Entonces, realmente, o sea, tiene una lógica. Yo me sorprendo porque fue tan rápida la reforma que hicieron, que había mucha preocupación. Uno puede no estar de acuerdo con esta lógica y económicamente, que está fuera de mi ámbito, pero sí tiene, o sea, como, sí es congruente en lo que está tratando de hacer. Yo tengo, algunas láminas que voy a brincar porque son más de detalle. Pero aquí hay un ejemplo que creo que ayuda un poquito. Hay muchos números, pero si se fijan en la línea de abajo, las primeras dos columnas es el ejemplo de una empresa dominicana. La primera es de 2017, la segunda de 2018. Y la tercera columna del lado derecho es Estados Unidos, pero con la inversión en un país X, con una tasa del 20% en vez de dominicana. Entonces, si tú ves la primera columna en 2017, si esa empresa dominicana tenía una tasa efectiva del 34.30, y esto es en el contexto de repatriación, regresaba ese dinero a Estados Unidos, pagaba el 35, acreditaba el 34.30,
Entonces el costo de la empresa multinacional total, o sea, porque aquí estamos viendo el total tax, era 35%. Entonces es el costo de tener su dinero en Estados Unidos. 2018. Nada cambia aquí en Dominicana, nada cambia de Estados Unidos, regresa su dinero. Ahora su costo total de impuestos son 34.30. Uno diría, ok, mejoró, ¿no? Ya pues por lo menos 0.7%, o sea, ya bajó un poco la tasa. Pero esa no es la comparación que debemos hacer. Debemos hacer la comparación con como el costo de oportunidad. Si esos servicios o esas funciones que hoy están en un país de 34.30, vamos a la tercera columna, se mudan o se llevan a un país de 20%, entonces ya el costo total, aún regresando el dinero a Estados Unidos, ya es 20%. Entonces la comparación hoy no es entre 2017 y 2018, realmente debería ser entre 2018 y las posibilidades post-2018. Voy a brincar aquí, porque todas estas láminas, y no sé si las van a tener, si van a tener la presentación, que simplemente es más detalle. Ahora, a mí en México estamos justo al lado, entonces obviamente hubo mucha preocupación y mucho análisis de cómo esto puede afectar. Y es lo mismo que estamos platicando ahorita, o sea, ese costo de oportunidad que podrían estar enfrentando ahora las empresas multinacionales americanas. Lo que sí, o sea, quiero enfatizar algunos puntos. Uno, estos cambios de comportamiento corporativo no son cambios inmediatos. O sea, llevamos un año y no hemos visto mucho cambio. En parte porque lo fiscal es solo una parte de una decisión. Pero además, todas estas nuevas tasas, o sea, algo que ojalá les quede esto, es que no es nada más una tasa baja. Hay diferentes tasas que pueden tener dependiendo de qué importan, qué exportan, qué tanto ingreso hay en cada entidad. Son cálculos muy complicados. O sea, si estás hablando de un grupo que tiene 150, 200 entidades en el mundo, en diferentes países, o sea, realmente hacer ese cálculo, hacer ese modelo y entender cuál es tu nuevo mundo y las diferentes acciones que pueden tener, cómo puede impactar esa tasa efectiva. Yo creo que las empresas americanas ahorita, no sé si la palabra es distraída, pero están muy enfocadas en entender esos cálculos y hacer esas proyecciones. Si a mí me preguntas, yo creo que hoy todavía están en esa etapa de análisis, y para los que están aquí y trabajan en empresas multinacionales o con empresas multinacionales estadounidenses, van a saber que, o sea, US Tax Reform es todo lo que están hablando, pero es porque no han terminado de hacer el análisis y saber qué deben de hacer. Y yo creo que ese qué debo de hacer se va a saber, cada empresa va a tener una mejor idea 2019, o sea, y podemos entonces empezar a ver temas, cambios. Entonces, uno, repitiendo, es impuestos no es lo único. 2, esto es complicado y lo tienen que entender. Y 3, solo hacer cambios drásticos, yo creo que no va a ser lo más común. Lo más común, pienso, y estando en México es algo que ya estamos empezando a ver, es si yo, empresa estadounidense, tengo un incentivo de traer ingreso, porque de nuevo estas tasas son por el ingreso, no por la entidad. O sea, tú puedes tener 99% al 21% y un porcentaje de tu ingreso al 13% o al revés. O sea, depende de la actividad. Si mi incentivo es que por tipo de ingreso puedo tener una tasa más baja, pues a lo mejor lo más fácil es traer un poquito de ingreso de diferentes lados. En la medida que puedo mudar funciones o actividades más portátiles a Estados Unidos, pues no hice todo, o sea, no cambié el 100% de mi ingreso, pero cambié algo. Y yo creo que ahí para Latinoamérica es donde deberíamos estar, pues como muy alertas, ¿no? O sea, cuáles son las funciones, las actividades que son más portátiles, que están más vulnerables a que se muden de aquí, o sea, aquí hablando de toda la región, a Estados Unidos. Porque a lo mejor en vez de pensar en grandes cambios y buscar en la prensa qué empresa se va, qué fábrica se va a cerrar, estos son cambios que no se ven necesariamente. Y oye, el director de procurement, ¿no? Ya va a estar en Houston.
O la tesorería, algunas personas de tesorería ya se van a ir a Nueva York. O sea, y es la suma de muchos cambios chiquitos. Yo pienso que para Latinoamérica eso es lo que más riesgo tenemos en el mediano plazo. En el largo plazo, bueno, igual mediano a largo plazo, lo que tenemos que pensar es la reacción, ¿no? O sea, legislativamente, ¿qué está pasando? Y aquí quiero hablar tantito de lo que hemos visto hasta ahorita, o sea, menos de un año de la reforma. Latinoamérica, o sea, lo máximo en el mundo, pero somos muy reactivos, o sea, cada vez fiscalmente, todos los que somos fiscalistas sabemos, pasa algo y ya salió una nueva reforma, ya por decreto presidencial. Entonces, aunque tiende a ser una región muy reactiva, no vemos hasta ahorita cambios significativos en base a esto. O sea, sí hay cambios importantes en la región, de BEPS, del MLI, de la OCDE, o sea, todo lo que está pasando en Europa, y también el impuesto digital. O sea, yo creo que para los que están viendo, o sea, Chile, Argentina, Colombia, yo creo que México, o sea, hay mucho ruido ahorita en ese ámbito, y sí se ve una ligera tendencia, o sea, después de unos años de subir las tasas, sí vemos una ligera tendencia de tasas más bajas, pero no un cambio de 35 a 21 como Estados Unidos. Ok, así estábamos hasta hace un mes. ¿Qué pasa hace un mes? En Canadá, los comercios, las cámaras de comercio ya hicieron tanto ruido que finalmente en Canadá pasaron una medida más beneficiosa para contribuyentes en relación a la depreciación, como una depreciación inmediata o acelerada. Que en el contexto de Canadá eso fue algo muy fuerte, porque no querían bajar impuestos, pero hubo tanta presión por los mismos empresarios y empresas de decir esto que sí se dieron. Entonces yo creo que eso sí es una señal de que aún las economías fuertes y todo sí pueden estar reaccionando. Y en México, donde estoy yo, tenemos también, yo creo que ahora sí, una reacción muy directamente ligada, y lo platico ahorita no por México, sino porque aquí estamos para hablar de Dominicana, pero creo que es interesante porque es tan directamente ligada a la reforma de Estados Unidos que sí hay que mencionarlo. El nuevo presidente, López Obrador, escribió una carta pública a Trump en julio, donde habló de una zona libre, la más grande del mundo, que iba a poner, o que quería poner en la frontera norte solamente. Nadie dijo mucho, no salió mucho en los periódicos. Ahora, el sábado pasado, en su toma de posición, donde estuvo el presidente de República Dominicana, lo volvió a decir, pero algo como mucho más concreto. De hecho, dijo que va a ser efectivo el 1 de enero. Todavía no es ley. Se espera que lo presente, o sea, el paquete económico se presente entre el jueves y el sábado de esta semana, pero hay que acordar que él tiene, o sea, su partido tiene el control de las dos cámaras del Congreso. Entonces, lo que él propone es muy, muy probable que pase. Efectivo el 1 de enero. Y si ven, es un espejo. En Estados Unidos la tasa bajó al 21%. Aquí, y perdón que hay un error, es reducir la tasa del 30% al 20%, porque dice López Obrador, yo creo. O sea, ya tienen el 21%, aquí vamos a tener el 20%. Y esto es en la frontera, 25 kilómetros hacia adentro. Luego, la tasa estatal de ventas, como saben, allá hay sales tax y todo, de los estados de la frontera, California, Arizona, Texas, el promedio es el 8%. Entonces, dice López Obrador, el IVA va a ser a la mitad en esa zona, el 8%. Los costos de energía, hay mucha diferencia, y esto lo que es interesante es aquí sí se está ya saliendo de impuestos. O está diciendo, a ver, los costos de energía en la frontera los voy a homologar. No voy a decir cuánto, lo que voy a decir, y lo que dijo en su discurso, y lo que estamos esperando para el sábado saber es, cómo probablemente a través de subsidios, en esa zona nada más, va a poder asegurar que el gas, el petróleo y la electricidad cuesten igual que del otro lado de la frontera. Y finalmente va a duplicar el salario mínimo en esa misma zona. Entonces es un experimento, yo creo, muy interesante. Vamos a ver qué pasa. Y digo, hay un porcentaje muy bajo que no pase, vamos a saber pronto, pero suponiendo que esto sí es efectivo el 1 de enero, va a ser muy interesante ver si afecta, ¿no?, la industria. O sea, no sé cuántas caben en 25 empresas en 25 kilómetros, pero por lo menos se está haciendo un poco más interesante pues, los medios, ¿no?, para que Trump no sea el único que le dé noticias.
Entonces, esa es una reacción global muy importante. Y finalmente, sugerencias, y yo aquí voy a, porque creo que ya mi tiempo es, más que de tasas, hay que pensar en incentivos para cierto tipo de ingreso que puede ser más portátil o más vulnerable. Hay que pensar más allá de impuestos, o sea, un inversionista financieramente hablando no nada más busca la mejor tasa, sino busca certeza legal, que yo creo que es un reto en Latinoamérica. No es nada más el impuesto sobre la renta. Para una empresa es muy importante todos los impuestos indirectos y la verdad es que cada vez son más importantes. Entonces, yo creo que, bueno, podemos hablar más de sugerencias ahora complementando con la parte económica, pero espero que con esta conversación sobre la reforma fiscal tengan mejor idea de cuáles son los incentivos y cómo puede afectar. Bueno, muy interesante esta intervención y ahora tenemos Jacqueline Mora, es economista con una maestría en economía financiera y en macroeconomía aplicada. Tiene además estudios de posgrado en matemática pura. Ha trabajado para varios organismos multilaterales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fungió como economista del Banco Mundial, donde se involucró en temas de análisis económico, pobreza y riesgos catastróficos para la región del Caribe. Es coautora del libro Microempresas y Productividad, una mirada desde el mercado laboral. Jacqueline Mora ha sido docente de las principales universidades privadas del país. En el 2011 inicia Analítica, una empresa de consultoría en temas de análisis económico y estrategia. Con ustedes, Jacqueline Mora. Señores, muy buenas tardes y gracias a la Cámara por confiar en nosotros para dar un comentario, una perspectiva económica del tema. Tengo que decir que yo había visto la presentación antes de venir, pero a medida que Lisette fue hablando, la verdad que vi la realidad un poco más cercana. ¿Okay? Y yo quisiera comenzar, aquí está el pointer, sí, y yo quisiera comenzar con la parte... primero unos mensajes que Lisette dejó muy claramente. La implementación real y efectiva de esta reforma es gradual por su complejidad. Las empresas están mirando cómo se hace. Comentaba ahora en la mesa que todos los temas hasta de ABC Costing van a comenzar a ser más importantes para poder aplicar a los beneficios reales que le da esta reforma a las empresas en Latinoamérica, porque una empresa que vende en el mercado local y que exporte tiene tasas diferenciadas dentro de una misma empresa. Entonces, para poder tener todo esto, yo creo que va a ser un proceso gradual y es bueno para economías como las nuestras porque nos da la oportunidad de, además de todos los cambios que venimos haciendo, de acelerar esos procesos de cambio y de ponernos a la par con esta reforma. Recientemente, un estudio que acaba de sacar el Banco Central, viendo solamente la parte de rentabilidad, demuestra que quizá para la región como un todo, sobre todo Centroamérica y República Dominicana, los cambios, simplemente el impacto de las tasas, de los cambios en las tasas, no tienen impacto significativo en el flujo de inversión extranjera, viéndolo hasta ahí. No tienen ese cambio de tasa del 35 al 21, que como bien lo dijo Lisette, es lo más simple que tiene la reforma. Pues no tiene impacto significativo y estamos hablando en el caso dominicano, sería una diferencia de menos de 100 millones de dólares comparado con los 2.500 millones de dólares que entran todos los años en términos de inversión extranjera. Y esto pasa así, sobre todo porque, aunque no lo creamos, la inversión extranjera desde Estados Unidos en República Dominicana no es tan grande. ¿Okay? Estamos hablando que Estados Unidos estima que empresas estadounidenses que están en República Dominicana tienen una presencia de menos de 3.000 millones de dólares en República Dominicana. Eso puede cambiar y hay una gran oportunidad ahí sobre la mesa, porque como bien también decía Lisette, el 35 al 21 que como bien lo dijo Lisette, es lo más simple que tiene la reforma. No tiene impacto significativo en el flujo de inversión extranjera, viéndolo hasta ahí. No tiene impacto significativo en el flujo de inversión extranjera, viéndolo hasta ahí.
Este cambio tributario va a generar liquidez para empresas americanas. ¿Okay? El Estado lo que está haciendo es traspasando ese impuesto que tú pagabas, ahora te lo dejo en la mano y tú con eso puedes reinvertir. ¿Okay? Pero en un país como Estados Unidos, donde la tasa de desempleo está en el 3%, 3.2%, claramente que invertir y expandirse va a tener un costo laboral, que es la presión de los salarios. Y como tal, esa presión en salarios, como también decía Lisette, que es uno de los elementos más críticos de las empresas norteamericanas. El impuesto está bien, pero los costos salariales son altos porque los salarios son altos. Entonces, en un evento de liquidez que te suba los salarios, pues también ellos van a estar mirando hacia afuera para ver cómo colocan esa liquidez fuera de Estados Unidos. Yo creo que en el caso dominicano eso es una gran ventaja que hay sobre la mesa. Entonces, yo siempre lo miro, esta reforma, como la gran ventaja, hasta que me senté y escuché a Lisette hablar despacio. Entonces, yo creo que tiene esa gran ventaja. Si nosotros tomamos en cuenta eso que ustedes ven en pantalla ahí, que se ve muy mal, pero que se lo voy a decir, que el 56% de nuestro turismo entra de Estados Unidos, entonces en un país donde esos salarios van a aumentar, donde hay más liquidez, donde hay un poquito más de crecimiento, eso es una oportunidad en términos de turismo para la República Dominicana. Siendo esa industria una industria interesante, importante y en crecimiento, pues claramente es una oportunidad adicional. El 70% de las remesas vienen de Estados Unidos, con lo cual es muy probable que esos negocios alrededor de la remesa, el flujo de divisas, sea también un impacto positivo en el caso de la República Dominicana. Y finalmente las exportaciones. 56% de nuestras exportaciones terminan en mercado americano, según las estadísticas que existen. Y eso es mucho dinero. Y si yo voy a tener un mercado que está creciendo, que tiene más consumo, claramente tengo también la oportunidad de exportar. Pero esa parte sí tenemos que verla con un poquito de cuidado. Y de entrada, a nosotros en términos de lo que es inversión extranjera como tal, tenemos otras ventajas adicionales. Si tú dices, bueno, Jackie, ¿y si la inversión extranjera no llega? Bueno, mira, la gran parte de la inversión extranjera tiene que ver con ventajas naturales de la República Dominicana. Minería, okay, aunque tú te quieras ir a Estados Unidos, bueno, no va a encontrar la minera en Estados Unidos. Turismo, bueno, no va a tener el mismo ambiente, las playas que tú andas buscando, el posicionamiento regional que tienes, entonces eso también se convierte en una fuerte ventaja. Un régimen como el régimen de la zona franca, que está exento de impuestos, pero que vimos que quizá para subsidiarias americanas hay un tema ahí que nosotros tenemos que mirar y repensar. Pero también tenemos ese régimen de exención que es muy bueno. Y ciertamente eso nos da ciertas ventajas a la hora de pensar qué va a pasar con lo que tenemos hoy. Dice, bueno, estoy bien posicionada. No sé, quizá no se va la inversión en turismo, todo lo contrario, hay una oportunidad en turismo, en términos de minería, bueno, sí tengo que pensar que quizás es un sector estratégico y repensar que dado que va a ser más estratégico que otros sectores en el mediano plazo, cuál es esa visión que yo debo tener al respecto. Ahora bien, cuando hablaba Lisette, yo pensaba, mira, ya no me puedo ver yo con el pasado, sino yo hoy en día con mis peers. Ella ponía una gráfica muy interesante donde decía, antes la tasa que pagaba una empresa aquí y una en Nicaragua era la marginal, eran 35% las dos. Yo pagaba 34 en Dominicana y 0.6 en Estados Unidos, porque me deducían ese 34. Era 35, pero como yo había pagado 34, me lo reconocía. La empresa en un país X, dije el Nicaragua por decirlo, pero en un país X que pagaba 20, llegaba a Estados Unidos 20, tenía que pagar 35, entonces pagaba 15. Pero al final los dos pagábamos 35. Ahora, yo pago el 34 de Dominicana y el que paga 20, porque ya no existe esa tasa marginal cuando estás repatriando dinero. Eso implica que cuando vas a tomar esas decisiones de inversión, de reinversión de utilidades, que son muy importantes en el caso dominicano. O sea, en el caso dominicano, gran parte de la inversión extranjera viene de la reinversión de utilidades, de empresas que ya están y que agarran este dinero y lo reinvierten. En ese momento de tú tomar la reinversión, entonces tú puedes pensar si hay regímenes diferenciados en países, ya con el tema de que no tienes que pagar el delta para llegar a 35
entonces sale mucho mejor 34, o sea, 20 versus 34. Entonces yo creo que ahí hay un elemento interesante en la medida que el resto de los países de la región, entonces, si todos nos quedamos igual, quizás no, somos países de altos impuestos sobre la renta, pero ¿qué pasa si esto comienza a calar? Y yo creo que eso es un elemento en la región que está ahí latente. Es si decidimos, en economía hay un dilema, se llama el dilema del prisionero, ¿verdad? O sea, ¿qué decidimos? ¿Cooperar? ¿No cooperar? ¿Cuál es el mejor estadio? Y si comienza una guerra de ese estilo, bueno, pues entonces ahí yo creo que con el tiempo podría surgir un riesgo interesante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El otro, claramente, y eso impacta, somos economías muy parecidas, y esas industrias que ustedes ven ahí son quizás de las industrias donde se repiten más en estas economías de la región, y por ende que pueden tener ahí algunos elementos de riesgo. Pero me voy un poquito más. Comentaba con Lisette antes la tasa del 13, como ella le llamó, y era el hecho de que si ya tú eras exportador o vas a comenzar a exportar desde Estados Unidos, ya a nivel de tu empresa tú vas a enfrentar dos tasas, la del 21, que ya es menor que la del 35, o sea, ya la bajar a 35 te da un elemento de competitividad. Pero si además exporta, tiene el adicional del 13%. ¿Okay? Entonces, imagínate una empresa estadounidense que compite con una industria local. Comparado los dos, en dos periodos del tiempo, la ventaja comparativa a nivel de rentabilidad se pone más grande para esa producción en Estados Unidos. Entonces termina siendo, y comentábamos que eso es lo que hay hoy en día en la discusión en Europa y en la Organización Mundial del Comercio, de que eso se convierte efectivamente en ese impuesto que se ve como una reforma interna fiscal, se convierte efectivamente en algún tipo de tratado de libre comercio a favor de Estados Unidos, ¿verdad? O no tanto tratado de libre comercio, pero sí una práctica en la cual estás de manera implícita pues subsidiando alguna de esas actividades. Entonces, ciertamente ambas cosas, tanto el impacto que tiene ahora esta tasa diferenciada, o sea, el no pagar sobre aquello que tú retornas a Estados Unidos, comparado además con esta tasa más baja del 13 para los productos exportados, pues ciertamente ponen en la palestra la necesidad de economías como las nuestras, obviamente repensar ese modelo que queremos, esas alianzas que tenemos a nivel de la región, y sobre todo, qué otros elementos de competitividad nosotros tenemos que afectar para realmente salir vencedores o salir ganadores en ese dinero extra que va a haber en el mercado americano, y podríamos ser, en vez de afectados, realmente receptores de esa liquidez adicional que van a tener las empresas norteamericanas. Y de hecho, cuando nosotros nos comparamos con Estados Unidos en salarios, que es uno de los elementos que muy bien decía Lisette, todavía importante para las empresas americanas, nosotros tenemos una ventaja increíble. A muchos no nos gusta, pero es una realidad. ¿Okay? A la gente no le gusta, mira, yo no quiero que tú vengas aquí porque el salario es bajito. ¿Okay? Pero ese tema tiene que ver con educación, con la calidad de inversión, con las riquezas naturales. Y la verdad que obviamente ahí regularmente vamos a traer ese tipo de inversión. Entonces yo creo que si bien tenemos esa ventaja salarial, que todavía es una ventaja hoy en día, vis a vis con nuestros peers de la región, con nuestros competidores de la región, pues claramente esta reforma abre un momento de discusión, de colaboración o de no colaboración, que es obviamente donde quizás nosotros podemos ver los temas más importantes. Yo quise traer este slide, que quizás es un slide repetitivo, es el último Doing Business, y sigue mostrando cuáles son esos elementos que más allá del tema fiscal, siendo el pago de impuestos el segundo, si yo pudiera ver eso como un índice de desventaja, mientras más grande, mayor es la desventaja, entonces el segundo que yo tengo ahí es el pago de impuestos. El pago de impuestos, eso es un ranking de qué tan en desventaja yo estoy con el resto del mundo. Obviamente que el pago de impuestos es el segundo. El primero es el tema de
el cumplimiento de contratos o los temas institucionales, ciertamente, o sea, los temas de hacer negocios de manera institucional. Y el tercero, el cuarto sobre todo, tiene los temas de energía y apertura de empresas. Yo creo que como país sabemos cuál es la agenda. Yo creo que como país tenemos prioridades, pero yo creo que esta reforma de Estados Unidos abre un espacio interesante, sobre todo viéndola desde esa perspectiva que Lisette lo acaba de poner hoy. O sea, esta reforma es más que una reducción de tasa, mucho más. Es el momento de sentarnos a pensar, porque no solamente afecta nuestra relación con Estados Unidos, sino nuestra competitividad con nuestros países de al lado. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Y como decía muy bien el presidente de la Cámara, que decía, mira, qué bueno que a nivel de competitividad estamos comenzando a hacer este análisis de cómo las regulaciones se están convirtiendo en un factor no competitivo. Pero yo creo que hay temas que son cruciales, ya trabajados, que nos conocemos y que tenemos que avanzar de manera mucho más rápida, como son los temas de la matriz energética, y no eléctrica, sino energética de la República Dominicana. El tema de la educación técnica creo que es un tema que es crucial, importante, es la única forma de en un plazo medio corto subir la capacidad de tener salarios mejores y de poder mantener en República Dominicana un mayor valor agregado, seguir con esas iniciativas que tiene competitividad, de la reducción de las trabas legales que hay en República Dominicana. Y dos elementos fundamentales, yo creo que el tema del sector transporte, que es un issue también en Estados Unidos, y nosotros tenemos además de toda una ubicación geográfica fabulosa, y el tema de adaptar el mercado laboral. Vis a vis, obviamente, con una reforma fiscal que sabemos que nosotros la tenemos que hacer. Y yo creo que ahora es más prioritario y es un poquito más urgente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En aras del tiempo, dejaré que Jacqueline se siente e inmediatamente comenzaré con las preguntas. Pero en lo que Jacqueline se sienta, voy a empezar con Lisette. Lisette, gracias por tu exposición, pero basado en tu experiencia, la de México en Latinoamérica, ¿cuáles son los temas principales que se deben tener en cuenta vis a vis la reforma fiscal estadounidense y una combinada? ¿Y qué están haciendo las empresas multinacionales? ¿Cuál es su principal foco y qué retos representan para nuestro país? Por favor, tiene su micrófono. Sí, gracias, Ron. Como mencioné, yo lo veo más en la suma de muchos cambios individuales, de mover funciones. Yo creo que precios de transferencia es un área que sí se deben de enfocar, o sea, toda Latinoamérica, o sea, ¿qué estamos? Porque hay un incentivo real en ese rango que se puede ir bajando para que haya más ingreso en Estados Unidos. O sea, es algo, y es lo más sencillo. Entonces, el famoso low hanging fruit es eso, es precios de transferencia sin muchos cambios contractuales para mover riesgos y funciones portátiles que una empresa podría migrar a Estados Unidos. Muy bien. Jacqueline, ¿cuál es tu perspectiva respecto a los posibles efectos de esta reforma, considerando los otros elementos fuera de lo que son el elemento únicamente de la tasa de impuestos? Definitivamente que de un 34 a un 21 es una diferencia importante y la posibilidad de llegar a un 13. Ahora, hay otros elementos como la seguridad jurídica, la ciudadana, que se mencionaron, el costo de la energía eléctrica, algunas de las cosas que está haciendo AMLO allá en México, que hacen que esto haga sentido. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva en relación a esos retos que tendría el país vis a vis una reforma institucional, una reforma fiscal que el país tiene que hacer? ¿Cómo tú lo ves? Mira, en primer lugar, yo creo que este tema se suma a este incremento de tasa de interés que estamos viendo a nivel internacional, ¿verdad? O sea, durante los últimos 10 años hemos tenido vacaciones con temas de los costos del fondo. Entonces, este incremento en las tasas de interés ya le impone un reto al país como un todo y a los hogares. Si a eso tú le sumas, además,
el hecho de que esta regulación, aunque tome su tiempo para hacerse, va a traer la necesidad de acelerar las reformas que tenemos sobre la mesa. Entonces, para mí el primer reto es que nos tenemos que poner a trabajar ahora. O sea, actualmente decidimos rezagar las reformas, ok, eso fue una decisión, pero aunque lo decidimos rezagar, eso no quiere decir que no tenemos que trabajar. Tú lo acabas de decir, o sea, nosotros tenemos algunos elementos que se veían ahí que están erosionando la competitividad. Y esta nueva reforma puede hacer que se erosione más, sobre todo vis a vis con nuestros peers. A mí ese elemento que trae la tasa diferenciada del 13%, el no pago por los dividendos que tú te ganas en otros países y que quizás nosotros no estemos haciendo esa tarea, yo creo que eso es urgente. Nosotros muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora es un reto todavía mayor porque nos tenemos que poner de acuerdo junto con la región. Yo creo que se hace fundamental para mí que nosotros a final, y te lo digo muy concretamente, que nosotros a final del año que viene, pues vamos a hacer ese ejercicio que se hizo aquí hace 20 años ya, y yo creo que es fundamental, que es ese libro de cuáles son las reformas, de qué forma, a qué paso, con qué acuerdo, con qué alianza, cómo lo vamos a hacer. Y en una era que ha cambiado tanto, porque estamos hablando de una era donde las reglas del juego cambiaron. La tecnología nos ha cambiado las reglas del juego. Y la reforma fiscal, que muchas veces no hablamos del impuesto sobre la renta, eso hay que traerlo sobre la mesa. Antes lo hablábamos de manera más sutil, el tema del ajuste del impuesto sobre la renta, pero yo creo que eso es algo que nosotros vamos a tener que volver a traer. Lisette, siendo los Estados Unidos el líder en tecnología, y hay muchos nombres que son muy conocidos por nosotros, como Uber, Netflix, Airbnb, y lo difícil que es a nivel global imponer impuestos a estas empresas, ¿qué están haciendo los países de la región para lograr que estas empresas contribuyan con el fisco? Sí, yo creo que muy buena pregunta para no solo pensar en la reforma de Estados Unidos. Esto es algo que hay mucho movimiento en la región. Hay un tipo de economía digital que es muy fácil que no pague impuestos porque simplemente no está legislado. Entonces, vamos a pensar una empresa que todo lo que recibes de la empresa lo recibes vía streaming, pues la empresa no tiene que estar aquí y pagas vía tu tarjeta y puede ser todo el mercado aquí, pero no hay un cobro de impuestos sobre ese flujo. Entonces, lo que vemos en la región acaba de pasar un impuesto, está pasando uno en UK parecido, es una de dos. O asegurar que con IVA haya un mecanismo de cobro para esas empresas, que yo trabajo mucho en economía digital y yo te diría que en general como que es la vía que ellos están como que más de acuerdo que es la correcta. Y el otro camino, que lo vemos que es lo que pasó en UK y que creo que Chile está contemplando algo parecido, es un impuesto adicional que sea solo para digital, pero que pague el de afuera. O sea, claro, como Jacqueline y yo le platicamos, finalmente eso termina en el precio, pero el que paga el impuesto es el de afuera, no es un impuesto a la infraestructura de aquí. Yo creo que este tema sí va a ser muy polémica este año. Yo creo que vamos a ver mucho movimiento. Interesantemente, la OCDE ha pedido, rogado, que el mundo no actúe hasta que haya un acuerdo de cómo actuar para que todo el mundo, bueno, todos los países, la mayoría, hagan algo parecido y que no haya 40 tipos de impuestos. Aquí en Latinoamérica nos encanta hacer leyes, entonces ya llevamos 4 que están a punto de pasarse y son diferentes, pero nada más para repasar, son 2, Argentina y Colombia, que sería vía IVA, un mecanismo distinto de IVA, Chile, que está viendo un impuesto digital aparte, Uruguay también, y yo creo que México es muy probable que haya algo en el paquete económico, y sería interesante saber, entiendo que hay otros impuestos sobre internet y esto, pero esto es uno al extranjero que manda el streaming o mandan imágenes o downloads, ¿cómo lo van a manejar aquí? O sea, ¿cuál va a ser el approach que toman para grabar ese ingreso? Sí, ya saben, hay que sacar el contrato con esa gente de 2 o 3 años para aprovecharlo. Bien, eso. Hay preocupación con el tema del 13% en Estados Unidos, vis a vis lo que nosotros sabemos,
la OMC, la OECD, la OCDE. ¿Cómo es visto esto a nivel de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, o la OMC, y cómo esta baja de tasas en Estados Unidos pudiera hacer que algunas empresas dominicanas quizá también quisieran irse? ¿Es eso o algo? Son dos temas en uno, pero me gustaría que si ambas tienen algún comentario, pues lo hicieran. Sí, no, otra muy buena pregunta. Cuando recién pasó la reforma y se vio esta tasa, lo que todo el mundo decía es, se van a llevar los intangibles, ¿no? Todas las empresas que tienen sus intangibles fuera y que pues se las van a regresar a Estados Unidos. Y eso no ha pasado. ¿Por qué? Por muchas cosas que ya platicamos, que no es solo impuestos, que no es tan fácil, pero creo que sí hay una preocupación también de qué tan permanente es esa tasa. O sea, en teoría es 13% y luego sube a creo que 15 y algo a 5 años y se queda. Pero yo creo que sí hay, no nada más una preocupación de que sea permanente, yo creo que más bien las reglas y las aclaraciones que están sacando, o sea, ahorita actualmente el IRS está sacando muchas reglas. Acuérdense que esta reforma pasó en 2 semanas, cosa que nunca sucede en Estados Unidos. Entonces quedaron muchos puntos que aclarar y sí vemos más en las empresas que se basa mucho su valor en intangibles, cierto temor a hacer cambios muy grandes que no son reversibles. Jacqueline, ¿algún comentario sobre ese tema? Yo creo que un poquito lo dije hace un rato, y es el hecho de que ese 13 se convierta, a pesar de que a la fecha yo creo que no ha tenido impacto también porque no es tan fácil de aplicar. O sea, es una doble tributación dentro de la misma empresa. Yo creo que eso va a tomar tiempo, pero que se convierta al final, obviamente, en una pérdida de competitividad desde el punto de vista dominicano, en industrias que sabemos que son industrias fuertes allá, que son industrias importantes acá y que competimos hoy en el día a día. Así es. Muy bien, la última pregunta que quisiera hacerles es, específicamente creo que Lisette, que has mencionado que aún no se ha visto un cambio en el comportamiento de parte de las empresas en cuanto a la ubicación de sus operaciones a raíz de la reforma fiscal americana, pero ¿se ha visto impacto en las recaudaciones del Tesoro americano, en las multinacionales? ¿Qué impacto ha tenido toda esta reforma para el IRS de los Estados Unidos? ¿Y se han incrementado o han disminuido? ¿Qué se espera en el futuro? Sí, hace creo que una semana sacó la OCDE la recaudación por país y Estados Unidos creo que estaba como segundo o tercero con la reforma fiscal, pero fue porque algo que no platicamos porque es temporal, hubo un impuesto que le llamaron el toll tax o el transition tax, que era un impuesto único para pasar a este nuevo régimen, o sea, un impuesto de caseta y eso generó muchísima recaudación el año pasado. O sea, si siguen, por ejemplo, el Wall Street Journal, salía algunos empresas, bancos, o sea, con unos pagos enormes. Entonces, es un año difícil, no lo podemos tomar como un año. O sea, la recaudación irónicamente subió muchísimo. Pero la proyección es que va a bajar y yo creo que es muy controversial porque parte del paquete económico fue como el trickle-down effect, ¿no? Que como bajan los impuestos va a mejorar la economía, entonces la tasa más baja sobre una economía más grande, pues va a dar más a futuro. Y yo creo que muchos están esperando a ver si realmente se da. Entonces, Jacqueline, para cerrar, visto que la baja de tasa lo que ha hecho es un incremento de recaudaciones, una posible reforma fiscal en la República Dominicana, ¿crees que tenga que ver o esperas que baje en la tasa o que haya un aumento de la tasa? Ay, eso no se hace. Mira, real efectivamente yo creo que nosotros sí tenemos que repensarnos el tema de la tasa. Yo no creo que las tasas como tal en República Dominicana aguanten incremento. Todo lo contrario, yo creo que nosotros tenemos que revisar, quitar exenciones, ampliar las bases, bajar. Yo me atrevo a decir que gran parte de las tasas, pero yo no quiero que terminemos hoy sin dejar muy claro que nosotros tenemos que, de cara a las reformas fiscales, de cualquier reforma, tenemos que repensar y sentarnos a pensar lo que vamos a querer y qué vamos a querer con la inversión extranjera. ¿Cuál es la posición
y las políticas de cara a la inversión extranjera en República Dominicana. Es un momento de repensarlo. Señores, un fuerte aplauso para nuestras invitadas. Agradecemos su participación en este almuerzo y esperamos que tengan una feliz Navidad, un próspero año y que sigamos juntos acá en AmCham. Buenas tardes.